Bienvenidos a una misión infantil. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Víctor Ruth White, y te invito a que no te despegues de esta pantalla. Bendiciones. Hey, banda cristiana MTCI. Venimos sin miedo porque venimos de la mano del Rey de Reyes. Oye. Panamá, MTCI, con Ruth White. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que tú me levantes. Oye, deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que tú me levantes. Cuando soy débil me hace fuerte, tú venciste a la muerte. Voy a darte sacrificio, aunque a veces me cueste. Tú siempre respondes, no eres como el hombre. Tú eres Jesús, nombre sobre todo nombre. Cuánto tiempo perdí lejos de ti. Un día me di cuenta y me arrepentí. Ahora sigo a Cristo y me siento feliz. Por eso yo la alabo con MTCI. ¿Qué tal mi gente bella de Misión Infantil? Hoy tenemos una enseñanza muy importante que se titula La salvación del hombre. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram como Misión Infantil 507, en nuestro Facebook como Misión Infantil Osana y en nuestro canal de YouTube como Misión Infantil TV. Arrancamos. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos has dado, Padre, por tus bendiciones y por permitirnos llegar una vez más a todos los hogares a través de estas redes. Señor, te pedimos que esta enseñanza edifique y nos toque nuestros corazones, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. En primer lugar tenemos que señalar que la Biblia señala la palabra pecado, o la traduce más que todo, como errar al blanco. Este es el término que más utiliza el Antiguo Testamento y también la más utilizada en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se originó el pecado? Lo primero que tenemos que señalar es que inició cuando Satanás se rebeló contra Dios. Pero el pecado entró al mundo por medio de Adán, y al pecar Adán entró la muerte. Por tanto, la muerte entró a todos los hombres por cuanto todos pecamos, tal como lo indica Romanos capítulo 5 versículo 12. La teología nos ha realizado diferentes conceptos de pecado, tales como el pecado es aquel cuando infringimos la ley de Dios. También significa que cuando vivimos a espaldas de Dios o cuando nos inclinamos a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y también significa hacer mi propia voluntad y no la voluntad de Dios. Solo en el Yom Kippur, es decir, en la fiesta de expiación, entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. ¿Esto qué representaba? Que Jesús es el sumo sacerdote y él al morir ya no iba a haber intermediario entre el hombre y Dios, sino que es el único intermediador entre el Padre y el hombre. Es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de Él. Entonces, ese animal, como hemos señalado, tenía que morir, había que derramar su sangre, el macho cabrío. ¿Esto qué significaba? Que sin derramamiento de sangre no puede haber salvación. Por eso que Jesús, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, nos trajo salvación a las personas que le aceptan como su único Señor y Salvador. En el Antiguo Testamento se expiaba por medio de la muerte de un macho vacuno o ovejuno sin defecto. Esto quiere decir que el animal no podía tener ningún defecto porque no podía sacrificarse.
¿Esto qué representaría? Que el sumo sacerdote iba a colocar sus manos sobre la cabeza del animal e iba a transferir el pecado del pueblo para que así entonces fuera perdonado por medio del derramamiento de la sangre. ¿Esto qué representaría? Lo que Jesús iba a realizar en la cruz del Calvario, porque Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero Santo, sin pecado, que entregó su vida por ti y por mí. La sangre de Jesús nos redime y perdona nuestros pecados. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. La sangre de Jesús nos justifica y somos salvos de la ira de Dios. Romanos 5:9 nos enseña, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de Jesús nos reconcilia con Dios y tenemos acceso a él. Colosenses 1:20 nos dice, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nos santifica inmediata y progresivamente. Hebreos 13:12 nos dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Si volvemos a pecar y lo confesamos, Él nos perdonará. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 8, nos enseña, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos perdona de todo pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por medio de la sangre de Jesús vencemos a Satanás. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 dice lo siguiente, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La salvación del hombre por medio de Jesús nos libra de la culpa del pecado por cuanto hemos sido perdonados por Dios, del castigo del pecado por cuanto Cristo murió por nosotros, nos libra de la ira de Dios y Jesús nos rescató del dominio de Satanás.
recibir la salvación. En primer lugar, un verdadero arrepentimiento, ojo, y no remordimiento, que es muy diferente. Entonces Marcos capítulo 1 versículo 15 nos enseña: por tanto el reino de Dios se ha acercado, arrepentiros y creed en el Evangelio. En segundo lugar, debemos tener fe. Juan 3:16 nos enseña lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la otra condición es una verdadera conversión. Si nuestra vida estaba totalmente opuesta a los lineamientos de Dios, Jesús nos direcciona hacia el camino del bien, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y por ende, Juan 16:8 nos enseña que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Bien, en resumen de esta enseñanza, podemos señalar que todos hemos pecado. Esa es nuestra condición. Por ende, al ser pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios, tal como lo dice Romanos capítulo 3 versículo 23. Y al ser pecadores tenemos consecuencias, que era la muerte. Sin embargo, como lo dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el regalo más preciado que puede tener un ser humano, que es la salvación de su vida. Pero por la fe somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es más, el libro de Romanos capítulo 1:17 nos enseña que el justo por la fe vivirá. Y si creemos en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido justificados por lo que hizo en la cruz del Calvario. La salvación la obtenemos entonces cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Y si creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos, tal como nos enseña Romanos capítulo 10 versículo 9. Y por ende, todas las personas que reciben a Jesús como su único Señor y Salvador, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Él, así como lo establece Juan capítulo 1 versículo 2. Desde el principio, la gente ha luchado para llenar un vacío en su vida, un vacío que fue formado cuando el hombre eligió ir por su propio camino sin Dios. La Biblia dice que todos estamos separados de Dios. Estamos separados de Dios debido a las malas decisiones que hemos tomado. Dios las llama pecado. Todos hemos pecado, mintiendo, haciendo trampa o haciendo lo que sabemos que es malo. No podemos conocer a Dios o ir al cielo a causa de las malas decisiones que hemos tomado. Algunos creen que si uno ha hecho más bien que mal en su vida, Dios le aceptará. Pero la Biblia nos enseña que nadie se puede ganar la entrada al cielo. Dios es perfecto y el hombre nunca puede llegar a su nivel de perfección. Aunque hagamos lo mejor que podamos hacer, nunca será suficiente. Pero tengo buenas noticias. Dios nos ama. Nos ama de tal manera que mandó a su único Hijo Jesucristo a esta tierra para ser el puente entre Dios y el hombre. Jesús vino para mostrarnos el camino a Dios. La Biblia nos enseña que la única manera para llegar a Dios es a través de la fe en Jesucristo. Jesús pagó la deuda de nuestros pecados y Él es el puente entre Dios y el hombre. Hoy Dios te ofrece un regalo gratuito. Nadie llega al cielo por sus buenas obras ni por religión. Solo hay un camino. Jesús es el único camino. Es la respuesta. Jesús es el regalo gratuito que Dios nos ha dado. Lo único que tiene que hacer para recibir este regalo gratis es decirle a Dios que usted lo necesita. A través de la fe, usted puede recibir el perdón de Dios por sus pecados y recibir la promesa de irse al cielo. Hoy, Jesús está tocando a la puerta de su corazón y quiere que usted le deje entrar. La Biblia dice que si usted creyera con todo el corazón que Jesucristo es el único Salvador y se arrepiente de sus pecados, pasará la eternidad en el cielo con Dios. Si quiere aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, ore esta oración con todo su corazón. Amado Dios, gracias por tu amor. Confieso que he hecho muchas cosas malas en mi vida. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados
y que tú le levantaste de entre los muertos para darme la oportunidad de pasar la eternidad contigo. Gracias, Jesús, por entrar a mi vida y por ser mi Salvador. Si usted hizo la oración, por favor, dígale a otra persona que también cree en Jesucristo que usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Si usted ahora cree en Jesús, le sugerimos que busque una iglesia en la que se crea que Jesús es el único camino al cielo. Recuerde la promesa que se encuentra en la Biblia, que dice que no hay nada ni nadie que pueda separar a los creyentes en Jesús de su gran amor.